Acaba de finalizar este acto, le preguntamos ya al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, qué ha significado, por supuesto, la entrega del predio para la Universidad del Oeste, también para AISA, por supuesto, aquí en la localidad de Merlo, ministro. Bueno, en primer lugar, ir realizando el cambio de prioridades que nuestro gobierno se había comprometido. Ya el 27 de octubre, Cristina y Alberto se comprometieron a cambiar las prioridades en nuestro país, abandonar ese modelo de especulación financiera, ir a un modelo de producción y de desarrollo, de producción y de empleo. En ese sentido, avanzar en este cambio de prioridades es justamente esto, es destinar recursos ociosos que tenía el Estado y destinarlos no con una visión de mercado inmobiliario, sino destinarlo al desarrollo educativo de toda la zona de la Universidad Nacional del Oeste, que está emplazada en Merlo, pero tiene incidencia en el oeste de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, y también destinar otra porción de tierra para que AISA pueda desarrollar una estación de bombeo, estaciones e infraestructura relacionada a darle agua segura a 100.000 vecinos y vecinas. Entonces, para nosotros es muy gratificante estar aquí. El día de hoy ya se firmaron los convenios de traspaso, ya se traspasó la tierra y a partir de allí empezarán las obras, tanto AISA como la Universidad Nacional del Oeste. En la Universidad Nacional del Oeste lo que nosotros podemos plantear es que para nosotros es central. Para el gobierno anterior no era central. El gobierno anterior dejó financiadas las universidades del conurbano, dejó financiada la educación pública y dejó financiada a las universidades nacionales, sobre todo el conurbano, porque había un gran prejuicio sobre las universidades del conurbano, donde decían que los sectores populares no accedían. Bueno, eso no es así. A las universidades nacionales del conurbano acceden los hijos de trabajadores que son primera generación que van a las universidades. Acceden... Yo me puedo sacar esto, ¿no? Sí. No hay problema, estamos con distanciamiento social. No hay problema. Acceden los hijos, hijas de los trabajadores, de los sectores populares, sobre todo mujeres, por primera vez generaciones de familias que acceden a la universidad, a la educación superior. Eso es desarrollo humano, eso es desarrollo, eso es la Argentina que cambia las prioridades, que pone un norte en el desarrollo científico, tecnológico, pero también el desarrollo de trayectos y trayectorias de vida para nuestros jóvenes. Ministro, usted hablaba recién de que estamos atravesando, bueno, esta suerte de nueva normalidad, de pandemia, de transición, ustedes también decían, y todo esto que tiene que ver con un Estado muy presente. Hablábamos de las distintas apuestas desde que ha comenzado la pandemia, el IFE, ATP, etcétera, y una nueva apuesta con materia crediticia, también de financiamientos. Están pensando ustedes ya en la pospandemia con materia de esta artillería de medidas que se están llevando adelante, por supuesto. Estamos tratando de tener una política más armónica y más equilibrada, que es lo que venimos haciendo hace tiempo, tratando de equilibrar no solo lo que el presidente nos encomendó allá el 19 de marzo, cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y el cuidado generalizado de la Argentina, y después, bueno, cómo eso fue heterogéneo y fue cambiando con reaperturas programadas. De ese modo, al cuidado de la salud le fuimos sumando el cuidado de los ingresos de la familia, por eso hicimos el IFE, el cuidado del trabajo y de nuestras pymes y de nuestros comercios, por eso hicimos el ATP, la asistencia al trabajo y la producción, donde llegamos en el primer caso a 9 millones de argentinos en Argentina, el segundo caso en el ATP a 3 millones de trabajadores y trabajadoras, que es un programa que continúa. Las tasas subsidiadas. Bueno, solamente un número. La Argentina en este tiempo, por decisión política, pero con recursos del Estado Nacional, que son de todos nosotros, se destinaron 5.5% del producto, del PBI de la Argentina, se destinó a paliar y a trabajar sobre la pandemia. En estas políticas de cuidado. Cuidado de la salud, pero también cuidado de los ingresos, también cuidado de las familias, también cuidado de los trabajadores y trabajadoras. Y en este marco le pregunto, recién le preguntaban por el dólar, inevitablemente una batalla que todo gobierno da, todo, de cualquier signo, contra el dólar y también, por supuesto, las réplicas que puede llegar a tener. ¿De alguna manera impactan estas medidas que ustedes están llevando adelante? Le preguntaban recién por el tema del impacto en los precios, le preguntaban por esto del dólar ahorro y un sector de la oposición también que está haciendo bandera con esto y también, claro, parte del público que se posicionaba en esos pequeños ahorros de materia, por lo menos, como salida individual. Sí, hay una parte de dirigentes, yo no sé si ponerles bandería política, pero sí hay medios de comunicación y algunos dirigentes que agitan fantasmas
que no tienen nada que ver con esto, agitan fantasmas de devaluaciones, agitan fantasmas de desestabilidad, y eso no ocurre, eso no es así. Justamente lo que hicimos es proteger y direccionar los recursos que tiene la economía argentina hacia el desarrollo de nuestra matriz productiva, hacia el desarrollo de generar más empleo. Entonces, para que los dólares alcancen necesitamos direccionarlos hacia ahí. Obviamente todavía a nosotros nos falta poder recomponer una estructura productiva que permita ampliar las exportaciones y tener dólares de exportación. Eso es lo más genuino, ese es el círculo virtuoso en el que tenemos que llegar, generar dólares de la producción y del empleo argentino, porque de ese modo es más sustentable el mercado de cambios. Ahora, hacer una especulación financiera o traer solamente dólares de la especulación y de la timba financiera, eso fue durante 4 años y terminó mal. Eso terminó mal. Los argentinos y argentinas lo tienen que saber. Como también terminó mal cuando el ex ministro de Economía, Alfonso Prat decía que la economía se ajustaba con el dólar ilegal o con el dólar blue. Eso no sucedió. Eso no sucedió. La economía argentina se ajusta con el dólar legal, con el dólar comercial. Eso es lo que ajusta los precios de la economía argentina. Un 35% que desde el gobierno se dice que es transitorio hasta por lo menos salir con la matriz productiva y que desde la oposición dice que llegó para quedarse. ¿Ustedes qué dicen? No, nosotros decimos eso. Mirá, que fundamentalmente lo que nosotros necesitamos es, primero, hablarle con mucha franqueza a la gente. Nosotros necesitamos recomponer nuestra estructura productiva y necesitamos recomponer nuestra estructura exportadora. Ese es el modo más sano para tranquilizar la economía y para generar dólares genuinos de exportación a partir de exportar el trabajo y el esfuerzo de los argentinos y las materias primas y productos de los argentinos. Entonces, eso es un programa de desarrollo. Lo otro era ficticio. El gobierno anterior lo que hizo fue un brutal endeudamiento que nos llevó a lo que nos llevó, a tener las cifras que tuvimos a fin del año pasado, sin pandemia. Tuvimos cifras relacionadas a como si hubiera pasado una pandemia en Argentina. Tuvimos más inflación que la que tenemos hoy, las tasas de interés eran más altas que las que tenemos hoy. Hoy una pyme se financia el 24%, el año pasado se financiaba el 70%. Hoy la inflación está por debajo de la inflación del año pasado. La inflación del año pasado fue de 53.4%, nosotros estamos bajando la inflación, tenemos proyectado llegar a 32% de inflación a fin de este año. Eso es lo que propusimos en el presupuesto y así lo queremos cumplir. Por eso nosotros queremos, en primer lugar, tranquilizar la economía y por otro lado también decirles a todos los argentinos y argentinas que no crean en las noticias falsas. Las empresas en Argentina no se están yendo. No hay un éxodo de empresas argentinas. Hay empresas que lamentablemente cierran, es cierto, pero no hay un éxodo de empresas. Hay empresas que también invierten, hay empresas que están produciendo, hay empresas, muchas más, empresas que salen incluso a desmentir esos comunicados que a veces dicen en los medios o en las redes sociales. Esto pasó con 2 empresas puntuales, lo puedo decir porque ellos hicieron un comunicado público que no tenían previsto irse de la Argentina, Starbucks y Burger King, por ejemplo. Y también, por otro lado, Globo, que tuvo que aclarar que ellos habían vendido a la empresa, se la habían vendido a pedido ya. No que se iban de la Argentina. Se habían vendido la empresa porque había una oferta y un modelo de negocio que iba para ese lado. Es decir, tenemos que ser conscientes de esto. Hace poco, el día de ayer el presidente fue a una planta donde se produce línea blanca. Estos son lavarropas, heladeras, donde estaban haciendo una inversión y donde nosotros encima apuntalamos esa inversión con un proyecto de crédito de tasa subsidiada a 3 años hasta 100.000 pesos, para que puedan acceder los argentinos y argentinas a recomponer ese consumo que tanto les fue negado durante 4 años. Acuérdense que nos decían que nos habíamos creído que podíamos comprar estas cosas. Bueno, nosotros les decimos que eso puede ser realidad. En el marco, por supuesto, de las medidas económicas, también financieras, lo que tiene que ver entonces con esta etapa que se está transitando, preguntarle, tampoco sacándole un poco de tema, por el rol de la justicia, cómo lo ven ustedes desde el gobierno, también una decisión por parte de la Corte con 3 jueces que tendrá que determinar a partir de estos últimos días de septiembre, y algo que ha surgido ahora con respecto a la ex AFI, la investigación de los familiares de Lara San Juan. Habrá una conferencia de prensa hoy a la tarde. ¿Qué nos puede decir, ministro? Bueno, en primer lugar somos respetuosos, lo dijo el presidente el primer día, somos respetuosos de la justicia, de la independencia de los poderes y somos respetuosos también y tratamos de fortalecer la autonomía permanentemente de ese poder. En ese sentido, nosotros no tenemos que opinar sobre sentencias o causas. Lo que sí les puedo decir es que ya casación
ha dicho que el procedimiento que se ha dado en el Senado era el correcto. Entonces, bueno, pero bueno, en definitiva, evidentemente hay veces que la política se mete mucho a jugar en los tribunales y eso es nocivo, porque entonces si la justicia persigue los ritmos y los vientos de la política, deja de ser justa. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, por eso tenemos que robustecer aún más nuestro sistema y nuestro poder judicial, y tiene que cobrar cada vez más autonomía e independencia. Con respecto a lo de San Juan, bueno, esa fue una denuncia muy fuerte que hace la Agencia Federal de Inteligencias a partir de encontrar documentación relacionada evidentemente a una investigación que no tenía propósito hacia los familiares. El día de hoy entonces van a estar el ministro del área y la titular de la agencia, y el ministro de Defensa, el ministro del área y la titular de la agencia explicando y ahondando un poco en el detalle de esto. Y muy breve, ya para cerrar, ¿qué le pareció el discurso del presidente ayer en la Asamblea de la ONU? Claro, de manera virtual el primero, con algunos lineamientos muy característicos de este gobierno, como para resaltar. ¿Qué es lo que usted resaltaría por lo menos? Primero lo consensual. Creo que es un perfil de consenso el que el presidente emana permanentemente, de nutrirse de ideas. Es un poco lo que somos nosotros, el frente de todos, esta lógica que nos unió en la diversidad y pudimos derrotar un gobierno que lo único que producía era hambre y pobreza en Argentina y desesperanza. En ese sentido creo que el presidente lo que emana es eso, es este liderazgo de consenso y que se anima realmente a pensar y a discutir y a reflexionar sobre cuál va a ser el mundo que va a quedar después del coronavirus. Muy probablemente esa estructura de especulación financiera, esa estructura normativa global deba ser redefinida, deba ser rediscutida. Y eso me parece que es muy valioso del mensaje del presidente, apuntar también al desarrollo humano, al desarrollo de los pueblos y fundamentalmente, creo yo, esta lógica tan propia de nuestro espacio político, de nuestra historia, que tiene que ver con la búsqueda de la igualdad y la búsqueda de las oportunidades. Me parece que eso es un mensaje que es bastante disruptivo en un mundo que piensa cada vez más individualmente, que el presidente convoque a un pensamiento colectivo, cooperativo, comunitario, es bastante disruptivo, pero es parte de lo que somos nosotros. Gracias. La palabra entonces del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, recordemos aquí en la localidad de Merlo, donde se acaban de otorgar algunos predios, no solamente a AISA, sino también a la Universidad Nacional del Oeste.